Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a continuar con el estudio de nuestro módulo de aprendizaje y en esta ocasión estaremos viendo lo que es la clasificación de los compuestos inorgánicos. La semana anterior estuvimos viendo que existen tres sistemas de nomenclatura o formas de nombrar los compuestos inorgánicos. Ahora vamos a ver cómo estos se clasifican y aplicando estas reglas pues podemos nombrarlos. Así que dichos compuestos se clasifican en dos grandes grupos o en base a dos cualidades muy importantes. La primera nos habla acerca de la cantidad de elementos. Una de las maneras de sintetizar el estudio de los compuestos inorgánicos es mediante su clasificación en compuestos, ya sea binarios, ternarios y cuaternarios. ¿Esto qué nos indica? Pues la cantidad de elementos que lo forman. En el caso de los compuestos binarios, estos están formados por dos elementos diferentes, como en el caso del cloruro de sodio, que contiene dos elementos distintos, el sodio y el cloro. El compuesto ternario, a diferencia del binario, pues posee tres tipos de elementos distintos. Ejemplo, el carbonato de calcio, que tiene al calcio, al carbono y el oxígeno. Estos compuestos son prefijos. Bi, ter y cuaternario son prefijos para indicar cantidad. Eso le da a usted una idea de que si dice ternario, pues son tres elementos distintos que componen dicho compuesto inorgánico. Para el caso del compuesto cuaternario, este cuenta con cuatro tipos de elementos diferentes, como en este caso vamos a tener sodio, aquí tenemos sodio, tenemos hidrógeno, tenemos fósforo y oxígeno. Y él se llama bifosfato de sodio. Luego entonces vamos a ver cómo podemos nombrar dichos compuestos. Veamos con mayor detalle esto. Los compuestos binarios, como ya les mencioné, contienen dos elementos distintos, pero no se vayan a confundir y van a pensar que son dos átomos. Porque miren, podemos tener moléculas con dos átomos, por ejemplo, oxígeno y nitrógeno, solo hay uno de cada uno. Podemos tener dos átomos de nitrógeno y uno. En total, esta molécula tiene tres átomos, pero solo hay dos elementos diferentes, el nitrógeno y el oxígeno. Y en esta molécula, a pesar de que haya tres átomos, igual, seguimos teniendo solamente dos elementos. Y esos elementos son los que nos van a indicar si ese compuesto es binario o ternario o cuaternario. Es el número de elementos, no es el número de átomos. Entonces veamos acá, todos estos son compuestos binarios. Tenemos el dióxido de carbono, el trióxido de azufre, el monóxido de nitrógeno, porque miren, solo hay dos, uno representado de color negro y el otro de color azul. Para los compuestos ternarios, ahí vamos a encontrar entonces tres elementos diferentes. No se enfoquen en el número de átomos, porque podemos tener hasta 7, 8 átomos. Lo que aquí importa es elementos. Acuerden los elementos de la tabla periódica. Tenemos en este caso aluminio, carbono, oxígeno. Acá tenemos aluminio, azufre y oxígeno. Acá aluminio, fósforo, azufre. Todos ellos van a tener tres elementos diferentes en su composición y por lo tanto pertenecen al grupo de los ternarios. Y por último tenemos los compuestos cuaternarios, que como su prefijo lo indica, van a tener cuatro elementos distintos en su composición. Veámoslos. Aquí tenemos oxígeno, aquí tenemos carbono, y tenemos hidrógeno y aluminio. En total hay cuatro elementos diferentes. Por lo general estos compuestos están formados por un catión y un ion poliatómico. Recuérdense que los iones poliatómicos, ya los vimos, son aquellos que contienen ¿qué? Más de dos elementos. Entonces estos tienen tres elementos. Y estos son los iones poliatómicos más comunes, que yo les facilité una tabla. Y ellos se van a unir a un catión para formar estos compuestos cuaternarios. Ustedes me dirán, profe, pero ¿para qué es importante esa clasificación? Porque dentro de los compuestos binarios, nosotros podemos encontrar óxidos, peróxidos y superóxidos, hidruros y sales binarias. Es decir, que solo van a tener en su estructura dos elementos distintos. Y en los ternarios van a haber hidróxidos, oxoácidos, oxosales,
Y en los cuaternarios, pues son sales ácidas y sales básicas. Vamos a ver entonces con mayor detalle cada uno de ellos. Ahora, tenemos una segunda clasificación. Ya vimos que la primera es en base al número de elementos que componen un compuesto. Ahora acá tenemos una clasificación del compuesto de acuerdo a su función química, ya que se dice que los compuestos pueden agruparse en familias que tienen propiedades químicas semejantes. Ahora, ¿qué es una función química? Pues es el conjunto de sustancias con características y comportamientos comunes. Dichas funciones se describen mediante la identificación de los grupos funcionales. ¿Qué es un grupo funcional? Lo van a ver muy a menudo en cursos posteriores. Un grupo funcional consiste en un átomo o un grupo de átomos que les da a los compuestos sus propiedades principales. En la química inorgánica, algunas funciones más importantes son óxido, ácido, base y sal. Ahora, ahora vamos a ver cómo poder identificar ese grupo funcional y de esa manera saber si estamos con un compuesto que es un óxido o una sal o un ácido. Para eso hay una serie de reglas que vamos a ver a continuación. Bien chicos, ahora vamos a ver lo que es la clasificación de los compuestos de acuerdo a su función química. Recuerden que los compuestos se pueden clasificar de acuerdo al número de elementos que lo componen. Ya vimos que si tiene 2 se va a llamar binario, si tiene 3 ternario y si tiene 4 cuaternarios. Ahora entonces vamos a ver que de acuerdo a la función química, nosotros también lo podemos clasificar. ¿Y qué es una función química? Pues es el conjunto de sustancias con características y comportamientos comunes. Dichas funciones se describen mediante la identificación de grupos funcionales. Un grupo funcional es algo muy importante en la química y que ustedes van a ver en cursos posteriores. Así que tienen que dominarlo bien. Y un grupo funcional pues consiste en un átomo o un grupo de átomos que les da a los compuestos sus propiedades principales. Es como lo que lo identifica y lo diferencia de los otros compuestos. En la química orgánica, algunas de las funciones más importantes o grupos funcionales serían el óxido, el ácido, bases y sales. Ahora vamos a ver cómo nosotros podemos identificar qué tipo de compuesto es en base a su grupo funcional. Empecemos con la función óxido. Pues en algunas ocasiones, cuando nosotros dejamos a la intemperie los metales, esto se le forma una capa de color como marrón o naranja y decimos que el metal se ha oxidado. O decimos, mira, la bicicleta se oxidó la lata. Esto es producto de que el metal está en contacto con agua y oxígeno. Entonces, se dice que un óxido se forma cuando el oxígeno se une a cualquier otro elemento. Ahora, de acuerdo al elemento al que él se una, entonces va a formar un óxido metálico o un óxido no metálico. Empecemos viendo lo que es un óxido metálico. Dice que un óxido metálico se forma cuando el oxígeno se combina con un metal. Estos óxidos metálicos también se conocen con el nombre de óxidos básicos porque se unen a metales que están ubicados en los grupos 1A y 2A de la tabla periódica que se conocen como alcalinos y alcalinos térreos porque ellos tienden a formar muchas, lo que se conoce como bases. Ahorita vamos a ver qué son las bases. Entonces, inhiben propiedades básicas y una sustancia básica es aquella que aumenta el pH de una solución. Entonces, ellos van a tener una fórmula de MO, donde M es el símbolo del metal y O es el oxígeno. Por ejemplo, tenemos el óxido de sodio, aquí lo vemos, y el óxido de aluminio. Acá vamos a ver otros ejemplos donde podemos visualizar, discúlpenme, lo que son los óxidos básicos. Estos pertenecen a los compuestos binarios porque están formados únicamente por dos tipos de elementos distintos. Y sería el oxígeno unido a un metal. Bien,
Veamos cómo se nombran ellos de acuerdo a los tres sistemas de nomenclatura que ya los estuvimos viendo. En la nomenclatura sistemática, nosotros hacemos uso de lo que es los prefijos multiplicadores o los que indican los números de átomos de un elemento que componen ese compuesto. En el stock se coloca lo que es la función. En este caso la función es óxido, porque el oxígeno está unido a un metal. Entonces el grupo funcional o la función química es un óxido. Así que siempre, como regla general, yo les enseñé que se coloca primero la función y luego el metal o el catión. Y en la nomenclatura tradicional, nosotros tendríamos que utilizar los prefijos o las terminaciones oso para hacer referencia al menor estado de oxidación y ico cuando es el mayor estado de oxidación. Esto solamente se utiliza cuando el metal posee más de dos estados de oxidación. Entonces, utilizamos estos prefijos en la nomenclatura tradicional. Veamos este ejemplo cuando el óxido se une al bario. Se llamará monóxido porque solamente hay un átomo de oxígeno. ¿Monóxido de qué? De bario. En la nomenclatura stock se llamará óxido de bario. Deberíamos colocar entre paréntesis el estado de oxidación del bario, el cual es 2, porque el oxígeno es menos 2 y acá tiene que ser más 2 para que se neutralice y el compuesto no tenga carga positiva ni mucho menos negativa. Entonces es un compuesto neutro. Se llamará óxido de bario. No se colocó el 2 porque, como ya les mencioné, el bario solo tiene un estado de oxidación. Recuerden que está en el grupo 2A de la tabla periódica y se sobreentiende que el estado de oxidación es único. Igual que acá no se coloca óxido bárico porque está bien nombrado que usted coloque óxido de bario porque él tiene un solo estado de oxidación. Pero miren lo que pasa con el hierro. El hierro aquí tiene dos estados de oxidación. Si nosotros los calculamos, nos vamos a percatar que este es más 2 y este es más 3. Entonces, empecemos con la nomenclatura sistemática. Dice que en la nomenclatura sistemática debemos utilizar los prefijos griegos multiplicadores. Entonces, como hay un 1, se llamará monóxido de hierro. Acá en el sistema stock se llamará óxido de hierro segundo. Aquí sí colocamos el estado de oxidación del hierro, que es 2. Y miren acá como hay 3 átomos de oxígeno y 2 de hierro, ahí sí utilizamos los prefijos griegos y se va a llamar trióxido de dihierro. Y en el stock, miren, óxido de hierro tercero. Acá es segundo y acá es tercero. Recuerden que se coloca en números romanos entre paréntesis. En el sistema stock, el estado de oxidación del metal o del catión. Y por último, aquí sí se emplea lo que es las terminaciones oso y la terminación ico. Óxido ferroso para hacer referencia a que el hierro tiene estado de oxidación de más 2, que es su menor estado de oxidación. Y óxido férrico para hacer referencia a que el hierro tiene, mire, estado de oxidación de más 3. Entonces, con el nombre yo puedo escribir o predecir la fórmula de este compuesto porque yo tengo que fijarme en las terminaciones y en la función. Si me dice que es un óxido, yo digo, bueno, estamos hablando de que el oxígeno se ha unido a un metal y ferroso, pues hace referencia al hierro y que tiene menor estado de oxidación. Por lo tanto, se escribe feo. Vamos a ver ahora otro tipo de óxido. Dice que también podemos tener lo que se conoce como óxidos no metálicos o anhídrido. Este se forma cuando el oxígeno se combina con un no metal. Por ejemplo, recuerden que los no metales son los que están ubicados a la derecha de la tabla periódica en los grupos 2A, 3, digo, en los grupos 4A, 5A, 6A o los halógenos. Entonces, la fórmula es NQ, donde N es el símbolo de no metal. Por ejemplo, tenemos cuando el oxígeno se une al carbono, se llama monóxido de carbono. Y acá tenemos el dióxido de azufre. Veamos un ejemplo de estos óxidos. Estos óxidos también se conocen como óxidos ácidos porque inhiben propiedades ácidas. A diferencia de los básicos, pues estos tienen propiedades más ácidas que disminuyen el pH digamos, de una solución. Veamos unos ejemplos
de los óxidos ácidos o anhídridos o óxidos no metálicos. Mírenlo acá. Aquí tenemos óxidos ácidos. Ellos pertenecen igualmente a los compuestos binarios. Tenemos el monóxido de nitrógeno, que se escribe NO. Puede llamarse también óxido de nitrógeno segundo o óxido nítrico. Acá tenemos, digamos, el azufre, trióxido. Miren que hay tres átomos de oxígeno, por lo tanto se llama trióxido. ¿De qué? De azufre. ¿Cuál es su función? Ya vimos que cuando el oxígeno se une a un no metal, pues sigue siendo un óxido, pero ahora no metálico o anhídrido. Entonces, por eso se nombra óxido de azufre. O mire lo que pasa acá, ahí sí están utilizando anhídrido sulfuroso. Sulfuroso porque es el menor estado de oxidación. Miren acá qué pasa con este azufre. Ahora se llamará trióxido de azufre, óxido de azufre sexto. Miren que pasó de 4 a sexto. Y por eso se llama anhídrido sulfúrico. Anhídrido sulfúrico. Recuerden que esas normas en el sistema internacional, digo, en el sistema tradicional o antiguo, ya lo vimos, que cuando el oxígeno se une a un no metal, tenemos que colocar la palabra anhídrido y utilizar las terminaciones oso ico. Anhídrido sulfuroso, anhídrido sulfúrico. Mire, dióxido de cloro y así sucesivamente. Estos son óxidos ácidos o óxidos no metálicos. Así que vamos a realizar la práctica, que de hecho ya la hice. Lo que pasa es que grabé un video, pero no le di play. Entonces, miren lo que dice. Escribe el nombre y fórmula de dos óxidos metálicos y dos óxidos no metálicos. Ya sabemos que los óxidos metálicos son aquellos que se unen a los metales, es decir, los compuestos o los elementos del grupo 1A, 2A de la tabla periódica, o aquellos que están acá por los del grupo B, que son los del centro. Entonces vamos a elegir uno fácil. Elegimos el sodio. Se escribe así porque el estado de oxidación del sodio es +1. Entonces sería óxido de sodio. ¿Y qué clasificación tendría? ¿Es un óxido metálico o un óxido básico? Y acá vamos a elegir el magnesio y es óxido de magnesio. Él es un óxido metálico. Pero ahora tenemos que elegir un no metal, es decir, aquellos que están a la derecha de la tabla periódica, en los grupos 4, 5 y 6A. Vamos a elegir el nitrógeno. Dice que es óxido de nitrógeno o monóxido de nitrógeno, cualquier nombre está bien. Como no nos especifican qué sistema nombrarlo, podemos elegir el de nuestra conveniencia. Así que elegimos uno fácil, que sería óxido de nitrógeno, y es un óxido no metálico. Y por último tenemos el dióxido de azufre, o óxido no metálico o anhídrido. Vamos a ver ahora lo que es la función hidróxido. Dice que los hidróxidos también se llaman bases. Se caracterizan por liberar iones ¿qué? OH o iones hidróxido. Recuerden que ya nosotros vimos los iones poliatómicos y uno de ellos en la tabla que yo les facilité está el OH. Estos confieren un pH alcalino a las soluciones, es decir, por arriba de 7. Ya estamos hablando de... Existe algo que se llama la escala de pH, ustedes lo van a ver más adelante. Pues cuando el pH está por arriba de 7, se dice que es una función alcalina. Deme un momento. Bien chicos, continuamos. Aquí estamos. La función hidróxido. Entonces, un ejemplo de compuestos o hidróxidos serían lo que es el hidróxido de aluminio y el hidróxido de magnesio, los cuales son usados en la medicina como antiácidos. Recuerden que nosotros tenemos ácido en nuestro estómago y muchas veces nosotros sentimos una descompensación estomacal y tomamos compuestos como el gastrigel o el pectobimol. Pero si usted observa la composición química o de qué está hecho esos antiácidos, verá que son hidróxidos. Los hidróxidos tienen la particularidad de neutralizar los ácidos y a su vez formar sales. Entonces esto lo usamos para tratar la acidez estomacal. Para nombrarlos se emplea la palabra hidróxido seguido del nombre del elemento metálico.
Recuerden que yo en la clase anterior les di una regla que deben aprenderse y les va a funcionar toda su vida. Y es que para nombrar un compuesto inorgánico, usted siempre antepone la función o el grupo funcional, y de último nombra el elemento metálico, el positivo o el catión, que casi siempre es lo mismo. Entonces, como el hidróxido, ya dijimos que es cuando este ion hidroxilo se une a un metal, entonces se va a llamar hidróxido. Veamos un ejemplo. Aquí el hidróxido se ha unido al sodio y se llamará en el sistema tradicional hidróxido sódico. Recuerden que también que las reglas o las normas en el sistema tradicional nos dice que cuando el elemento posee un único estado de oxidación, se debe utilizar la terminación ico. Por eso es que se llama hidróxido sódico. En el stock se debe colocar entre paréntesis el estado de oxidación. Como el sodio presenta un único estado de oxidación, se omite o se sobreentiende. Pero si usted lo quiere colocar, no está mal. Usted coloca entre paréntesis 1, hidróxido de sodio primero. Y en el sistemático, pues se utilizan o debemos emplear lo que son los prefijos multiplicadores para indicar el número de átomos que contiene cada elemento. Como tenemos un solo hidróxido se llamará monohidróxido de sodio. Acá en este otro ejemplo tenemos dos hidróxidos y el estado de oxidación del cromo es el menor y acá es el mayor. Entonces se llamará hidróxido cromoso porque en el sistema tradicional debemos utilizar las terminaciones oso para el menor estado de oxidación y ico para el de mayor estado de oxidación. Entonces se llamará hidróxido cromoso. En el stock se llamará hidróxido de cromo segundo porque el estado de oxidación, una vez que lo calculamos, nos vamos a percatar que es más 2. Y de último, en el sistemático, utilizando o empleando los prefijos griegos para indicar el número de átomos, miren que aquí hay un 2. Entonces tenemos dos hidróxidos, se llamará acuérdense que di es para 2, dihidróxido de cromo. Recuerden que siempre va la función es hidróxido. Entonces sería dihidróxido de ¿qué? Del metal. ¿Cuál es el metal? Cromo. Y acá, en el último ejemplo, o en la práctica, tenemos que el estado de oxidación es el mayor del cromo. Entonces se llamará hidróxido crómico. Miren que estamos empleando la terminación ico aquí. Entonces se llamará hidróxido crómico en el sistema tradicional. En el stock se va a llamar hidróxido de cromo tercero. Y en el sistemático, trihidróxido de cromo. ¿Por qué tri? Porque miren, hay tres. Trihidróxido de ¿qué? De cromo. Primero se nombra la función. En este caso la función es hidróxido. Es un hidróxido. Entonces sería trihidróxido de cromo. Observen que estos son los hidróxidos. Son compuestos ternarios porque están formados por tres elementos distintos. Mírenlo. Hidrógeno, oxígeno y sodio. Acá tenemos hidrógeno, oxígeno y cromo. Entonces, los hidróxidos pertenecen eh, al grupo de los compuestos ternarios. Ahora, ¿por qué lo estamos estudiando acá? Porque se parece mucho a los óxidos, pero acá es que el ion hidróxido se une a un metal. Bien, en la siguiente clase vamos a estar viendo lo que es la función ácido, y así sucesivamente. Así que espero que practiquen mucho. Miren que son varias las reglas que debemos saber para poder nombrar los compuestos inorgánicos. Ahora estamos viendo su clasificación. Así que muchachos, nos vemos en la siguiente clase y que tengan un excelente día. Si tienen dudas, por favor me las hacen llegar al grupo de WhatsApp o a mi privado. Yo les estaré atendiendo con mucho gusto. Hasta la próxima. Saludos.